Buenas noches a todos, hermanos, amigos, gracias por conectarse. Quiero compartir con ustedes una escritura que está en Mateo 5:3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esta reunión estamos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nuestro hermano Ramiro nos va a compartir hoy la clase. Por favor, si vamos a Dios en oración para dejar en manos de Él este servicio. Dios eterno, amado y poderoso, realmente es un privilegio poder respirar en estos momentos. Dios, venir ante tu presencia, Señor. Agradecerte, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Rogarte tanto nos dé este corazón que dice la Escritura de Dios de tener humildad y de darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti, Señor, en todo instante, Señor. Por favor, está al control del servicio de los que nos va a compartir Ramiro, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos y dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ramiro, está apagado tu micrófono. Ahí te estoy solicitando que actives, Ramiro. Ok, perfecto, ya está. Ahora sí. Ahora sí pueden ver eso, ¿verdad? Perfecto, querido. Muy buenas noches a todos. Es siempre un placer volver a verle después de, que fue 2 semanas, ¿no? De que no nos mirábamos. Quiero comenzar contándoles algo que cambió mi vida, la oración. Recuerdo que recién bautizado, yo me dormía en la madrugada, ¿no? Porque me tenía que levantar de madrugada para ir a trabajar y tener mi tiempo con Dios para mí era realmente difícil porque me dormía, o sea, era de madrugada. Entonces, un hermano, Doug Dean, quien fue que me ha discipulado por muchos años, me dijo, Ramiro, ¿y por qué no sales a caminar? Yo lo consideré un poco alocado aquello, pero la verdad es que comencé a hacerlo. Incluso aprovechaba para ir con mi perro Boxer, caminábamos por todo a oscura incluso. Y quiero decirles que tengo 25 años de orar en la calle. O sea, yo oro en la calle, caminando. Más o menos camino como 4 millas, casi 4 millas. Son casi 5 kilómetros. Y lo hago más o menos en una hora, hora y cuarto, todos los días. Y leía el otro día que el 50% de nuestros nervios se encuentran en nuestras piernas, ¿no? Del cuerpo humano y que el 50% de los vasos sanguíneos están ubicados en nuestras piernas, así que el 50% de la sangre fluye por los vasos sanguíneos. Así que imagínese usted la gran ventaja que el caminar produce en nuestro cuerpo humano. O sea que es la red más extensa del cuerpo humano. Así que yo creo que esta noche quiero convidarlos a caminar, queridos, a caminar y poder hablar con Dios cuando usted así lo hace, porque cuando los pies están sanos, la sangre fluye mejor. O sea, eso ya está científicamente corroborado. Los músculos de las piernas se mantienen activos, el corazón fuerte, porque pues la ociosidad no es buena. El envejecimiento está corroborado también que comienza de abajo hacia arriba. Cuando ya nos estancamos, se vuelve una vida ósea, es cuando ya comienzan los problemas. Así que mientras camina, usted no solo ejercita su cuerpo, sino también sus músculos espirituales. Y a eso los quiero a convidar esta noche, queridos. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa este día, sobre el carácter de Jesús y particularmente Jesús y el pobre. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en cuanto a que entre más sepamos de su carácter, mejor entenderemos las enseñanzas de Jesús. Y esta noche vamos a aprender acerca de un componente clave de su carácter que lo hace tan especial, único si se quiere, y es su amor por el pobre.
Vemos en Marcos, Marcos 14:7, que es la escritura que ustedes tienen ahí en pantalla, que dice, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. O sea que siempre van a haber pobres y pueden hacerles bien cuando quieran. O sea que es un bien que nosotros podemos hacer todo el tiempo, ¿no? Es algo que a Jesús le importa muchísimo. Quiero comenzar comentándoles que Jesucristo nació en la pobreza. Su cuna no era más que un trozo de madera. En Honduras le decimos canoa, lo que ustedes están viendo ahora, que o sea la estructura de madera utilizada por el ganado para alimentarse y tomar agua, ¿no? Eso fue su cuna. Sus compañeros de sala cuna tenían cuatro patas. Estos fueron sus compañeros de sala cuna. Y llegó a este mundo en harapos y se despidió del mismo en ropa de esclavo. Su padre adoptivo era un carpintero común y corriente, de escasos recursos financieros. Y tan es así que cuando fue presentado en el templo, sus padres no pudieron ofrecer en sacrificio la acostumbrada oveja porque debieron hacerlo con dos palomas. Jesucristo pasó la mayor parte de su vida adulta laborando como un obrero, ¿no? Haciendo mesas y bancos, o sea, taburetes de madera, hasta el día en que dejó su taller para empezar su ministerio de enseñanza. Y yo quiero convidarle a pensar en esto. ¿Se ha puesto usted a pensar qué hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera cambiado de profesión? ¿Qué hubiera pasado? O sea, no tendríamos crucifixión, no habrían buenas nuevas, o sea, no habría evangelio, no tendríamos perdón de nuestros pecados, el cielo no sería una opción para la humanidad, la iglesia a la cual pertenecemos, pues no hubiera surgido. Yo pienso que le debemos tanto a Él y a sus enseñanzas, entre las que se destacan su amor por el pobre. Muchos, muchos viven en un mundo de comodidad, facilidad y abundancia. En este país, por ejemplo, solo nos falta que nos den de comer en la mano porque todo se nos facilita, ¿no? Los servicios en línea, los servicios desde el auto, que no tenemos que bajarnos para ir al banco, comprar algo, el dry cleaning, comprar alimentos, lo que usted quiera lo puede hacer desde la comodidad de su auto. Las entregas a domicilio, por supuesto, ya no solo son pizzas, lo que usted quiera le entregan a domicilio. Los pagos y depósitos digitales. Aire acondicionado lo tenemos por todos lados, tanto así que en el verano es increíble, pero tenemos que abrigarnos en los edificios donde vamos porque es muy frío. Y en el invierno nos pasa lo contrario. Con la calefacción que es tan abundante, tan buena, tenemos que usar shorts o quitarnos ropa porque está súper caliente adentro. Es una de contrastes, ¿no? Y si nos aburrimos, pues tenemos Netflix, que creo que ustedes lo tienen también. Si nos enfermamos, tenemos sistemas de asistencia médica. Ah, hace que unos meses estuve en Honduras y me di cuenta que la mora médica era de 7,000 personas, o sea, 7,000 personas aguardando que se les practicaran cirugías importantes, cirugías necesarias, lo cual no sucede en este país. En los supermercados, en las supertiendas que tenemos en este país, así como Walmart, Costco, BJ's, la variedad es tal que abruma y confunde cuando usted entra a esos monstruos de ciudad. En este país, el problema no es la falta de comida per se, es el exceso de calorías que a diario consumimos. Más bien, la norma en este país es el exceso. Tenemos siempre más de lo necesario. Un día dispuse comprar un par de jeans, o sea, cambiar los que tenía. Fui a la tienda. Primero me encontré con que ya no existe, con que ya no existe una sola marca. O sea, yo estaba acostumbrado a las marcas Levi's, Lee, Wrangler, las de siempre, ¿no? Y ahora me encuentro con que hay más de 2 docenas de marcas de jeans. Luego me encontré con que ya no hay un solo estilo. ¿Verdad? O sea, estaba acostumbrado a mi jean normal y me encuentro con que ahora son jeans holgados, rasgados, lavados, prelavados, sanforizados,
corte de bota, estilo atlético, con hoyos, sin hoyos, estilo regular, estilo tubo, desteñidos, ajustados a la cintura o arriba de la cintura, en fin. Yo me aturdí tanto en esa tienda que no compré mis nuevos jeans. De hecho, conservo los viejos y al sol de hoy, pues sigo usando mis viejos pantalones de vaquero. Nací, nací en un país pobre, en el que no había la abundancia de la oferta que hoy tiene ese país, porque usted va a mi país y encuentra de todo lo que usted quiera, en Honduras. Por lo que podrán imaginarse mi sorpresa cuando yo vine por vez primera a este país, a Estados Unidos, tenía 17 años, cuando vine a la universidad, a la ciudad de Gainesville, fui a un supermercado por primera vez. Todo lo que sorpresa de que no solo había un solo tipo de cereal, me encontré que había, aquí se los pongo, Rice Krispies, que habían Cheerios, Lucky Charms, Fruit Loops, Cocoa Puffs, Apple Jacks, Raisin Brands. Y hace poco fui con Elizabeth, por curiosidad, fui con ella, la acompañé al supermercado y por curiosidad me fui a la sección de los cereales y me encontré que hay más de 30 diferentes tipos de cereales. Así que ya imagínese usted con esa oferta abundante que tenemos en este país. Pero ya en un plano un poquito más serio, quiero compartir con ustedes estas estadísticas cuya fuente es las Naciones Unidas, Programa para el Mundial de la Salud. Nos indica que 40 millones en Estados Unidos viven en la pobreza. O sea, estamos hablando que es 5 veces más de la población de Paraguay, casi la población de Argentina. Son 800 millones a nivel mundial que viven en desnutrición. O sea que estamos hablando de que una de cada 10 personas no consumen lo suficiente para vivir de manera saludable. Esta mañana leí en el periódico que en Namibia en se está permitiendo ya la caza de elefantes, algo que siempre se había resguardado con mucho celo, y de otros animales salvajes porque la sequía es tal que hay hambruna en esos dos países y están recurriendo a la caza de animales salvajes, entre ellos los elefantes. Desde niño, desde niño me he familiarizado con la pobreza. Aprendí a interactuar con gente pobre, en mi trabajo, por ejemplo, con choferes, con vigilantes, saciadoras, personal de mantenimiento, con la cual aprendí a relacionarme y fomenté amistad con ellos. Tengo familia que es pobre, familia que incluso con Elizabeth le proporcionamos cierta colaboración financiera. Y por otro lado, mi padre tenía un rancho, una hacienda, en la cual me relacioné con campesinos, incluso con trabajadores de la hacienda, con los cuales pues yo tenía que atender temas como por ejemplo el pago de planillas cada 2 semanas. También tuve que viajar mucho por el interior del país, transportando ganado, caballos, toros, melazas, fertilizantes, abonos, todo tipo de cosas relacionado con un rancho, todo lo cual me dio la oportunidad de relacionarme con gente pobre del interior del país. A lo que quiero llegar, queridos, es que las disparidades no son extrañas para mí y pienso que no deben de serlo para alguien que se dice seguidor de Cristo. Así como esta mañana que le comentaba a Raúl que fuimos a un centro de retiro de gente ya de mucha edad y encuentra usted de todo ahí, de razas, estratos sociales, y la verdad es que da gusto poder compartir con ellos el amor y la palabra de Dios. Mi padre, cuando yo era niño, se cercioró de que de temprana edad supiera que así como supiera, se cercioró de que yo supiera que así como había gente acomodada, también existía gentes cuyos hogares tenían pisos de tierra, gente a la cual me enseñó a tratar con respeto y dignidad, a sentirme como cómodo con ellos y sin ningún remilgo, ni delicadezas, ni nada por el estilo. Con los años llegaría a la iglesia en Miami, la cual me dio la oportunidad de abrir mi mente y ensanchar aún más mi corazón. Miami es muy peculiar, la iglesia nuestra ahí en esa ciudad
Es una iglesia rica en colección de razas, nacionalidades, edades, estratos sociales, bajo la sombría de Dios. Es un verdadero tutti frutti, realmente es un verdadero cóctel de frutas, si lo podemos poner en forma muy elocuente, ¿no? Lo que es Miami. Siempre, siempre recuerdo lo que un amigo querido me dijo una vez, un amigo que vive en una barriada en Tegucigalpa. Me dijo, Ramiro, los pobres cenamos con cereal y si nos va bien, le agregamos un banano. Una frase lapidaria que nunca olvidé. Siempre se me quedó en mi cabeza, ¿no? Quiero decirles que a mí nunca me ha faltado nada, nunca he sentido hambre en ningún momento, excepto pues cuando ayuno por temas espirituales o por razones médicas, ¿no? He tenido que ayunar. Mi padre fue un ginecobstetra de mucha fama, vivimos cómodamente sin ningún problema, así que nunca he tenido problemas en ese sentido. Y pienso que de repente se estará usted preguntando si no he experimentado necesidades. ¿Qué autoridad tengo para poder hablar de este tema? ¿Qué me califica entonces? Y me parece justo su cuestionamiento, si ha pasado por su pensamiento. Sin embargo, no intentaré darle clase, darles una cátedra sobre la pobreza esta noche, sino que quiero compartir con ustedes mis convicciones acerca de cómo cambió mi manera de pensar al convertirme en un discípulo de Cristo. Cómo percibo al indigente, al necesitado, cómo me siento al ver tanta pobreza, aún en este país, aún dentro de de nuestras iglesias aquí en este país. Pienso que todo discípulo de Cristo debería tener, no debería tener otro credo más que la Biblia, ¿correcto? Y si eso es así, entonces yo le pregunto, ¿sabe usted lo que la Biblia dice acerca de Jesús y el pobre? ¿Sabe usted por qué insistió tanto Jesucristo con los pobres? ¿Sabe cómo respondió él? ¿Sabe usted cómo debe usted responder? Crecí en una cultura en la que rara vez se hablaba de la pobreza en un plano espiritual, ¿verdad? Como la desdicha social que fue tan importante para Jesucristo, en la que él tanto se fijó, digna, digna de una, digna de una actitud diferente de nuestra parte. Siento que en lo que iba creciendo, la limosna pareció ser como la respuesta idónea, o sea, lo que nos sobraba. Nada más, la limosna. Sencillamente pienso que nos habituamos a ver la pobreza a nuestro alrededor, la falta de higiene, de orden, de civilidad. Nos habituamos a sus consecuencias, las cuales se volvieron tan familiares que nunca pensé que yo en lo individual podía hacer algo al respecto. Por eso es tan difícil romper el ciclo de este grave flagelo, además de las barreras mayores como la corrupción, la ignorancia, la política, los atolladeros de los que nuestros países no pueden salir por más que luchen, pues hace falta la compasión de Jesús, la afinidad emocional con el sufrimiento ajeno. Durante 11 años fui educado en un colegio católico en el que estudié. No recuerdo una sola clase en la que el tópico de Jesús y el pobre fuera abordado. Como economista que soy, tomé muchos cursos sobre el tema de desarrollo económico, particularmente en Latinoamérica, que es el área que siempre me ha interesado tanto. Fue entonces cuando empecé a realizar la complejidad del subdesarrollo, el bajo ingreso per cápita, el analfabetismo, la baja esperanza de vida, la explosión demográfica, el mal manejo de los recursos financieros y naturales incluso, el hacinamiento con que mucha gente vive, que hace que la intimidad no tenga privacidad. Y de ahí es cuando surge, por ejemplo, fenómenos que los he visto en mi país, lo que llamamos las niñas mamá, o sea, niñas de 12, 13, 14 años teniendo bebés. Aprendí también que la pobreza no es material,
No es un asunto meramente material, es un asunto también mental. A pesar de que de las riquezas de los recursos humanos de nuestros países, es un tema de cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Romanos 12:2, que hemos repetido tantas veces en las diferentes clases. Hasta que estudié la Biblia, aprendí que la pobreza es un tema de corazón. No es un tema, no es un problema socioeconómico exclusivamente. Entendí que el ministerio de Jesucristo es un trabajo integral, conducente a mitigar las necesidades materiales del pobre y a la vez orientado a ministrar, o sea, cuidar de su alma. ¿Cuántos de esos tenemos en nuestra iglesia? Y a veces nos descuidamos, no los vemos y los tenemos tan cerquita. Todo esto sembró una semilla en mí que germinó y que ha influenciado la manera como veo y cómo trato al necesitado, la manera como uso y comparto mi dinero con otros que tienen necesidad de ayuda, ¿no? Y eso incluye mi tiempo, que es más valioso aún es mucho más valioso porque, pues, el tiempo no puede ser reemplazado, el dinero sí. Todo esto me ha ayudado a apreciar el valor de Hope. O sea, Hope Worldwide, nuestra organización de la iglesia, a respetar y admirar a sus administradores y voluntarios, el valor que representa un grupo misionero cada vez que llega a un país de Latinoamérica, por decir un área. Cuando analizo el ministerio de Jesús, me doy cuenta de que cada paso que él dio llevaba muchos destinos, tenía muchos propósitos, desde un mundo perdido y necesitado de salvación hasta una familia disfuncional clamando por un segundo chance. Perdón, sé que usted le dicen la chance, pero en Honduras chance es masculino, no es femenino. Sin embargo, existe un lugar a donde los pasos de Jesús siempre nos llevan, y ese lugar es el pobre, siempre abogando por ellos, siempre accionando para satisfacer las necesidades del sufrido, del desamparado, del enfermo. Su corazón siempre rebosante de misericordia, la que tanto caracterizó el ministerio de sanidad de Jesucristo. Compasión, ¿qué es compasión? Compasión es sufrir con, o sea, empatía y cooperación. Compasión es cuando usted sufre con alguien, juntos, ¿no? Proporcionalmente hablando, Jesucristo pasó más tiempo con el indigente, con el necesitado, el enfermo, el débil, el desprotegido, el desesperanzado, que con cualquier otro tipo de gente. Proporcionalmente hablando, creo que la mayoría de la gente en los tiempos de Jesús era pobre y necesitada. Tan es así que el establishment religioso de aquel entonces le preocupó el hecho de que la iglesia de Jesús, o sea, nuestra iglesia, llegara a convertirse en una institución de beneficencia, donde la indigencia fuera la figura central, que hiciera de la iglesia un promotor de un evangelio social contrario a la filosofía del imperio en aquel entonces. Y eso, y no, y pienso que, pues, ¿y no es eso lo que es nuestro movimiento? ¿No es eso lo que nosotros somos? Máxime que sabemos que esa era la intención original de Jesús desde un comienzo. Esa fue su intención, esforzarse denodadamente por satisfacer las necesidades físicas y espirituales del pobre, del necesitado. Desde mi propia perspectiva, mi opinión es que la iglesia no es más que un hospital de náufragos espirituales y de pecadores redimidos, urgidos de gracia y misericordia. Uno de los aspectos más extraordinarios del carácter de Jesús es que cuánto, yo diría que cuánto le impresionaba la gente poco o nada destacable, la gente prosaica, la gente que no impresionaba, era la que más le impresionaba a él, la gente sencilla, la que no impresionaba del todo, la que no eran figuras de Hollywood, pongámoslo así. Tenía afinidad por esa gente que otros descontaban.
Si físicamente viviera hoy Jesús aquí entre nosotros, con seguridad lo encontraríamos abajo de los puentes, con los desamparados, o en las intersecciones de las principales vías de la ciudad. Eso me recuerda hace muchos años, tuve la oportunidad, diría yo que hasta el privilegio de poder estudiar la Biblia con un desamparado. Su nombre era Víctor, que entiendo que ya murió. Estudiamos casi un par de meses con él. Y una vez me dijo algo que me impresionó. Me dijo que las groserías y la indiferencia de este mundo eran tales que él prefería mejor vivir en la calle o en las calles que regresar al mundo, porque muchas veces lo convidamos incluso a regresar a su familia y no quiso. Y aquello se me quedó grabado en mi pensamiento, ¿no? Cómo el mundo a veces es muy grosero. No tenemos la misericordia, la afinidad que Jesús tuvo para toda esta gente. Yo pienso que si somos cristianos obedientes de la Biblia, debemos abrazar el ministerio completo de Jesús, no solo una parte, y este incluye su amor al pobre. El libro de Lucas es tal vez el que más habla al respecto de los otros que componen los evangelios. Pienso que somos muy afortunados de contar con Hope, el brazo social de la iglesia, el cual nos ayuda a ejercitar la misericordia y a mantenernos enfocados en ese interés particular de Jesucristo. Cada vez que hacemos algo con Hope, cada vez que llevamos a cabo una actividad, piensa en eso. Jesucristo definitivamente le complace. Me lo imagino sonriendo cuando nos ve trabajando de esa manera, abocados hacia la gente necesitada, a la gente con necesidad de ayuda, ¿no? Entonces, cuando servimos con Hope, por cierto, no sé si usted recuerda lo que significa Hope. En inglés es Helping Other People Everywhere, lo que significa en español ayudando a otra gente en todos lados. Eso es lo que significa Hope. Hope en sí, la traducción es esperanza, ¿no? Y mucha gente cree que eso es lo que significa, pero realmente no. Traducido al español es ayudando a otra gente en todos lados. Cuando servimos con Hope, tenemos la oportunidad de practicar el amor de Jesús, lo cual no es más que el evangelio social que con tanta convicción predicó nuestro maestro. Pienso que sin esos ingredientes de amor, de compasión por el prójimo, cualquier iglesia no sería más que un club social. Y cuando veo episodios, por ejemplo, como Jesús y el leproso, eso nos confirma que el culto a Dios sin misericordia por el prójimo, por los demás en necesidad, no es más que religión. ¿Cómo no vamos a ser como Jesús? Si cerca de la mitad de la población mundial vive con menos de $2 o $3 al día. De acuerdo a la UNICEF, 20,000 niños fallecen anualmente debido a la pobreza. Jesús dijo, creo que eso lo tengo aquí guardado, que donde está tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Y llama la atención, recogí habían más, pero tal vez estas son las cuatro que me impresionaron. Llama la atención la frivolidad de la conducta de consumo de este país en el que yo vivo, en Estados Unidos. Se consumen $23 billones en helados, en ice cream o sorbetes, no sé cómo le dirán en Paraguay. $38 billones en almacenamiento, gente que tiene tanto en su casa que no le caben, chunches, como decimos en Honduras, que tiene que guardarlo en otro sitio, tiene que alquilar espacio para guardar tanta cosa que tiene en su casa que no le cabe. 45 billones en mascotas, ya sea desde vacunas, vitaminas, alimentos, reuniones, ¿cómo se llama? Consultas periódicas con el veterinario. Eso es lo que se gasta, $45 billones y 566 billones en restaurantes.
O sea, es un capital enorme el que se gasta, ¿no? En ese tipo de, en ese tipo de cosas. Sin embargo, me complace reportar que este mismo país del que les he hablado, cuya conducta están viendo ahí en esos cuatro rubros, consistentemente sale rankeado número uno como el país más generoso del mundo con su benevolencia privada. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de la benevolencia privada en la que va incluida Hope, nuestro movimiento, nuestra iglesia. En el año 2022, Estados Unidos donó alrededor cerca ya de 500 billones de dólares, o sea, un promedio de 1.500 dólares per cápita, por persona en este país. Así que eso me llenó mucho, de mucha alegría luego de ver estas cifras de consumo en Estados Unidos. Quiero finalizar contándoles sobre John D. Rockefeller, alguien que yo sé que ustedes han oído hablar en el pasado. Fue uno de los primeros hombres más ricos, no de Estados Unidos, en el mundo, en el universo. A los 43 años, Rockefeller era ya dueño de la corporación más grande del mundo, que se llama Standard Oil. 10 años después, o sea, a sus 53 años, se convirtió en el primer billonario de Estados Unidos. Pero un día se enfermó y su condición se volvió tan crítica que hasta un obituario le fue redactado pensando que se iba a morir. Era cristiano, tenía principios, se dejaba guiar por principios cristianos, pero no se había dado cuenta del propósito de su riqueza, hasta que realizó que todo el dinero del mundo no le serviría en el cielo ni tampoco en el infierno. Sintió entonces la necesidad de bendecir a otros y así fundó la, la, la Fundación Rockefeller. Por cierto, que ese principio de bendecir con lo que yo soy bendecido no es ni más ni menos que misericordia. Eso es exactamente la misericordia. Así que Rockefeller, con su generosidad, marcó pauta en la forma en cómo otros ricos de este país llevarían a cabo su filantropía, además de contribuir a la erradicación de la malaria, la tuberculosis, la difteria en los Estados Unidos. Su riqueza aumentó, se triplicó la riqueza de los Rockefeller durante los subsiguientes 40 años que logró vivir y que él dedicó su vida a compartir su riqueza hasta 1937, cuando él falleció. Rockefeller descubrió el poder de la gratitud y de la filantropía, y en el proceso encontró paz y sanación interior, con lo cual mejoró su salud. Paradójicamente, quiero contarles un episodio que me sucedió hace poco. Fui a Tegucigalpa, a mi ciudad natal, fui a nuestra iglesia, visité la iglesia, fui a su servicio, saludé a Jenny. Jenny es una madre soltera con dos hijos a quien Elizabeth y yo hemos ayudado con sus finanzas. Se sostiene trabajando en una gasolinera que trabaja de 9 de la noche a 6 de la mañana, y los domingos para complementar sus ingresos, además de que ayuda con lo que se llama Kingdom Kids o niños del reino, como le dicen en Honduras, vamos acá, vende comida a los hermanos, tacos y baleadas. La baleada es algo muy hondureño, que son tortillas de harina con frijoles fritos, queso y otros ingredientes. La verdad que queda deliciosa las baleadas. Cuando llegó el tiempo de despedirnos, Jenny me dio un abrazo y me regaló las únicas tortillas que le quedaban, las cuales acepté con gusto. Quería obsequiarme algo, pero era lo único con que me podía agradar, su materia prima. Jenny me recordó que aquel viejo refrán hondureño que dice que da el que quiere y no el que puede. Da el que quiere y no el que puede. Jenny y el señor Rockefeller me recuerdan a Jesús, quien habló tanto acerca del materialismo y de la avaricia. ¿Cuál debe ser su respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Yo creo que cuando vemos un proverbio como este, dice: un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. O sea, yo creo que nos damos cuenta que Dios nos está diciendo: mire, pobreza siempre va a haber, no va a desaparecer.
pero yo espero que usted colabore. Yo espero que con lo bendecido que usted sea, con esa bendición, usted sea objeto de bendición para otras personas. Conviértase en un benefactor. Para comenzar, creo que debemos procurar la compasión en cada acto de nuestras vidas, comenzando en nuestras familias, ¿cuánta familia podríamos o tenemos cerca de repente que necesita ayuda? Y luego comenzando con la familia espiritual en nuestra iglesia igualmente. Viva con gozo, agradecido por lo que tiene. Yo pienso que a veces en este país nos quejamos muchísimo, ya se lo decía el otro día, que aquí se queja la gente de que haya una inflación de menos del 3%, y siempre que puedo compartirles, mira, Argentina tiene una inflación del 20% mensual. Aquí se queja mucho la gente. Siento que nos quejamos con mucha facilidad. Y ahora sí, con esto termino. Con regularidad, olvidamos que la primera obligación de un cristiano es amar. Y ese mandato incluye al pobre, al desamparado, al afligido, al solitario, al enfermo. Consérvelos, consérvelos en su corazón siempre. Sea como Jesús. Y con eso termino. Muchísimas gracias, hermano. Algo que disfruté tanto porque realmente admiro la forma en que desarrollaste y el análisis que hiciste y realmente es algo que me deja sorprendido, ¿verdad? Porque muchas veces esta última parte que decís, uno da lo que, como es la frase que dijiste, no, no es porque no tiene, sino porque uno da de corazón, algo así. Da el que quiere y Sí, no el que puede. exacto. Y esa frase me corta muchísimo porque muchas veces las excusas de no dar porque uno piensa, no sé, que tengo otras necesidades y todo eso, pero sin embargo Dios es tan generoso con nosotros a pesar de... Y eso me desafía mucho a cambiar mi perspectiva, pero también me desafía más a buscar a Jesús, a imitarle, porque de hecho que hay necesidades, de hecho que hay gente por alrededor. Pero si uno no está cerca de Dios, como que uno mira por arriba y es increíble, ¿verdad? Es la forma en que describís la abundancia de ese lugar y también tu origen. Y me hace pensar mucho cómo es mi país también, ¿verdad? O sea, y yo veo mucha gente pobre en mi país y digo, es como que uno se acostumbra, pero uno no ve, pareciera que uno se acostumbra tanto a ver y no piensa tanto en la necesidad espiritual de la persona que Ujú. igual uno puede acercarse a ayudar y hacerse uno a la par con él, así como decía, hacerte uno de igual a igual y hablarle de Jesús. Eso me desafía mucho porque muchas veces encontrás barreras humanas y no superás porque estás siendo superficial con Dios, porque no estás con tus problemas, yo digo yo, muchas cosas, desafíos financieros, todo eso, estoy pensando en esas cosas y uno como que eso te vuelve insensible. Pero te agradezco mucho por haber compartido lo que compartiste, aprendí muchísimo y No, realmente es algo que tengo que cambiar, ¿verdad? con Gracias. mucho gusto, Marcos. Algo interesante de notar es que Jesucristo nunca trató de ayudar o solventar el problema de la pobreza con dinero. O sea, Ujú. Jesucristo no era banquero, no era financista, no era un hombre rico que regalaba dinero, ¿no? Sí, No hizo eso. No se comportó de una manera populista, por así decirlo, exacto. ¿verdad? Porque muchas veces nos preguntamos, sobre todo en países como Paraguay o el mío, Honduras, que la gente dice, bueno, pero si nosotros somos pobres, cómo voy a ayudar a otros si yo soy pobre también, ¿no? Pero Jesucristo era pobre, pero ayudó a tanta gente con su misericordia, con esa afinidad, con el amor, ¿no? Eh, ayer casualmente hablaba con una persona que hace muchísimos años eh, logré que conociera de Jesús, logré que se hiciera cristiano
y pudo enmendar no solo su matrimonio, sino que también dejó de beber. Ya Ah, es un alcohólico, pero no es un alcohólico activo, por así decirlo. Eh, lo- 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 la diferencia que puede hacer Jesús en la vida nuestra, ¿no? La diferencia que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces muchas veces yo me rasco, me agarro los cabellos también pensando, yo quisiera tener más dinero para ayudar a más gente, para poderle dar esto o lo otro. Y de ahí me vuelvo a recordar que Jesucristo pues nunca se preocupó de dinero, ¿no? Él tenía otros recursos. O sea que la misericordia, la afinidad que él busca, no es una afinidad financiera, es un tema espiritual, es un tema de cambio de corazón, es un tema de cambio de mentalidad, de pensar diferente. Te los digo porque yo sé que a veces, una vez alguien en Honduras me dijo: Ramiro, pero yo soy pobre, ¿cómo puedo ayudar? Pero recuerde ese dicho, ¿no? Da el que quiere, no el que puede. excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Ramiro. Realmente esto, si no tenemos el corazón cerca del pobre, honestamente estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el rumbo, del cristianismo, de las enseñanzas de Cristo. Y es interesante que hace algunas semanas que hablé un poquito con Juan, que estamos ayudando a algunas personas que están en alta necesidad, pero yo le dije a Juan, Juan, no podemos perder la visión que es el mejor ayuda que podemos dar en la espiritual para que esa gente pueda tener una relación con Dios. Y no es tanto el dinero. El dinero viene como, eh, es necesario, pero viene como un engaño para nosotros no salirnos o no tener compasión de la persona, y sin darnos cuenta, podemos caer en esta trampa. Bueno, como yo no tengo dinero, no puedo ayudar, pero la realidad, la verdadera ayuda que la gente tiene es tener una relación con Dios. Y obviamente íbamos ayudando, pero quiero agradecerte muchísimo por esta clase. Ah, y Esa, estoy tan agradecido que pude participar de la clase porque qué bueno que vengo regresaste. de un viaje tan cansativo, pero bueno, estoy muy agradecido. Gracias, gracias, Ramiro. Quiero nada más dejarles otra recomendación en cuanto a qué podemos hacer con la gente pobre, la gente en necesidad. Muchas veces la necesidad no solo es financiera, ¿no? O sea, tal vez la parte financiera es como la punta del iceberg. Hay Sí, más problemas abajo, ¿no? Y pienso en Pedro, ¿no? Pienso en Pedro que fue un hombre que lo que lo impulsó a saltar del bote y caminar sobre agua fue la esperanza. Pienso en Pedro que el hecho de que cómo se pudo mantener caminando sobre agua fue el hecho de que confió en Dios. Y pienso en Pedro cuando se hunde en el agua es porque el miedo se apoderó de él. O sea que cuando su mirada, cuando su concentración dejó de enfocarse en Dios y se enfocó en la tormenta, es cuando le vinieron los problemas, es cuando perdió la esperanza. Y hay tanta gente, queridos, que no tiene esperanza. Vive desesperanzada la gente realmente. Y es tanto lo que podemos hacer cuando le damos esperanza a la gente que puede renovarse intelectualmente, puede, no sé, hacerse experto en tal oficio y eso lo hace avanzar. O sea, buscando una cosa, arreglamos la otra. Es algo así como que usted va para adelante, pero para ir adelante tiene que ver para arriba, ¿no? Tiene que ver para el cielo. Entonces, ¿cuánta gente me he encontrado yo en mi vida de que lo que necesitaba era esperanza para que saliera del atolladero en el que vivía, para que cambiara su manera de pensar, para que cambiara su manera incluso de adorar a Dios, de servirle, de amarle, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? El sábado que tuvimos una reunión con los solteros aquí en casa, hablábamos a veces de lo arrogante que somos, ¿no? Vamos a la cama esta noche y pensamos y hacemos 1000 planes para mañana y no tenemos asegurado el mañana. ¿Quién nos ha asegurado que vamos a despertar mañana? Tenemos que terminar nuestro día con humildad, con amor y decirle: Padre, muchísimas gracias por este día que me regaló. Encomiendo mi sueño por si mañana no despierto.
Pero vea usted cómo va cambiando la actitud, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ayudar a la gente a cambiar, a hermanos que están en necesidad, hermanos suyos en la iglesia que tienen necesidad, que están viviendo una vida en harapos espirituales, se puede decir, que no viven bien, no viven vida de abundancia. Entonces hay cosas tan importantes como eso de la esperanza, ¿no? Como el caso de Pedro, que la perdió cuando dejó de enfocarse en Jesús y se enfocó en la tormenta y su vida se volvió una vida de miedo, de temor. Bueno, yo dejo de hablar para que participen los demás, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Agradecerle al señor Ramiro hermano, por lo que hablaste de imitar a Jesús en esa área. Yo siento así que ciertamente hay un hilo muy fino en ayudar a una persona y darle algo, ¿verdad? Pero muchas veces ese darle el primer auxilio posibilita que esa persona empiece a entender el amor de Dios. Esa es una realidad, ¿verdad? Ujú, Y yo he vivido, eh, he tenido experiencia, ¿verdad? A personas que fueron ayudadas materialmente y después como que perdieron el enfoque, ¿verdad? Porque empezaron a depender y a mirar humanamente esa ayuda, ¿verdad? Ese es el hilo fino que tenemos que cuidar, ¿verdad? Cuando ayudamos a las personas, ¿verdad? Porque empiezan a ver que por qué no me dan a mí o por qué me dan tan poco y ahí empiezan a perder el enfoque, ¿verdad? Yo recuerdo una oportunidad, estaba en un hospital y había unos jóvenes que estaban orando por cada ujú, persona. A las que salían de ahí, ¿qué necesidades tenés para orar por vos? Y le dan un sándwich. ujú, Y causó mucho impacto en mí, ¿verdad? Porque vi el amor de ellos, wow, en un momento duro, donde una persona te va, ora por vos y te da un pequeño aliento de vida, ¿verdad? Y eso creo que es más o menos sería esa la representación de lo que deberemos hacer para Job, ¿verdad? Eh, Y algo que también estuve viendo, ¿verdad? No sé, es eh, para enriquecer un poco más nuestra charla nomás, ¿verdad? El caso Rockefeller. Y yo tengo otra historia de Rockefeller, ujú, ¿verdad? Que él era un filántropo tipo este hombre este otro estadounidense que es el dueño de la Microsoft, ¿verdad? La filantropía es dirigida hacia un objetivo, ¿verdad? Y que era justamente la parte farmacéutica, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo preferiría hablar de buen samaritano y ejemplo bíblico, porque si no podemos equivocarnos, ¿verdad? Yo siempre tengo ese cuidado, ¿verdad? Y agradecerte desde ya por tomarte el tiempo, hermano, de hablar de estas cosas. Siento que Job, Ministerio de Niños, son ministerios que son murallas, ¿verdad? Que cada uno debemos cuidar, ¿verdad? ujú. Y Job nos ayuda a tener esa sensibilidad de amar al prójimo, esa sensibilidad que Jesús mostró cuando fue y tocó la herida de un enfermo, de un leproso. No fue tanto lo que el dinero, como bien lo dijo, ¿verdad? Que dio, sino que ese amor, esa sensibilidad, esa compasión, ¿verdad? Y ahí está, ahí es lo que vamos a hacer la diferencia. Esa es la diferencia realmente que vamos a hacer los hermanos, los familiares. Muchas veces somos conocidos como asistimos a la iglesia, pero no ayudamos a los familiares. No le damos el tiempo necesario, no ponemos el oído, no prestamos el oído necesario a las necesidades, tal vez emocionales, ¿verdad? O tal vez hasta físicas. Obviamente, si nos ponemos a pensar, tenemos que evaluar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y gracias por permitirnos esa reflexión, hermano. Es un verdadero Gracias. gusto. Sí. Así. Bueno, si no hay otro comentario, nada más quiero hacerles reflexionar que
la esperanza que podemos llevar a gente en necesidad es bien importante, ¿no? Es algo que nosotros podemos hacer. No tenemos que ser ricos financieramente hablando para llevarle esperanza a gente que está desesperanzada, ¿no? Por razones financieras o por razones de diferente índole. Pienso que un accidente de auto puede paralizar su cuerpo, puede dejar paralítico, ¿no? Por completo. Pero cuando la esperanza muere, se paraliza el espíritu. Y ahí es cuando el cristiano se vuelve ya inútil realmente. Por cierto, ese es el tema de la prédica para en 2 semanas. A ver, no, la próxima semana, ¿no? La próxima semana nos vemos en la iglesia, ¿correcto? Araújo. Ah, bueno, ese es el tema de la próxima semana, la parálisis de un cristiano. O sea, no perder esa esperanza, porque entonces nos paralizamos, ¿no? Y ante tanta cosa que está sucediendo en el mundo, tanta discordia que hay, comenzando con este país, la discordia política, las guerras en Ucrania, en el Medio Oriente, el bojote de gente que ha muerto entre ayer y hoy por el tema ese de los buscapersonas y ahora fueron los walkie-talkies, las guerras intestinas en África, que nadie las menciona, pero está muriendo gente todos los días, mujeres que están siendo secuestradas y violadas, los enfrentamientos armados en Asia, en fin, el mundo está desquiciado, ¿no? Y todas esas cosas creo yo que son las que nos deben dar mayor fuerza para poder llevar esa esperanza, ¿no? Cumplir con ese mandato que Dios nos dio de ir y hacer discípulos y luego bautizarles y enseñarles a obedecer. Y yo siempre hago énfasis en la segunda parte de esa gran comisión, ¿no? Porque la primera parte es muy bonita, ¿no? Usted estudia con alguien y ya está, es hasta divertido porque hay comidas, la amistad va creciendo, ¿no? Pero una vez que le bautiza, nos olvidamos de esa segunda parte. Entonces hay mucha paternidad irresponsable en nuestras iglesias, porque queda la gente ahí que no sabe ni qué hacer, porque nadie se ocupó de esa persona, porque el tema de enseñar a obedecer, queridos, es de toda la vida. No es de una semana, no es de un curso de discipulado, ¿no? Es de toda la vida. Y eso, ahora pues que yo les conozco, yo me siento responsable con ustedes de poderlos ayudar, poder contribuir en sus vidas, porque es parte del entrenamiento, de enseñarnos a obedecer mutuamente. O sea, Dios no dijo ahí, mire, esto va a ser tema de 2 semanas o va a ser cuando usted cumpla tantos años y ya se acabe el entrenamiento, ¿no? Es toda la vida. Yo todavía estoy aprendiendo a obedecer. Y es un tema bien delicado, es un tema profundo, ¿no? Y entonces, ahí menciono esto porque mucho de nuestros hermanos, amigos, que incluso yo sé que ustedes tienen, han perdido la esperanza. Ya su tristeza no es, su pobreza no es material, ya tienen una pobreza espiritual. Y recuerde pues que Jesús se enfocaba tanto en lo material como en lo espiritual. Incluso es más, lo veo muy claro en la Biblia que Él primero cuida de nuestra mente para que cuidemos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo no se va a cuidar solo si la mente no lo dice. Entonces, por eso para él Romanos 12:2 es bien importante, que usted cuide sus pensamientos, cuide su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ese Romanos 12:2 no es cualquier versículo, es un versículo chiquito que poco se menciona, pero es bien importante. Es la base de nuestra transformación. Así que con esto yo finalizo, me prepararé para la próxima semana para continuar, como les digo, en ese espíritu de poder enseñarnos a obedecer. Ustedes también me enseñan a mí cada vez que comentan, cada vez que comparten. Igualmente yo aprendo de ustedes, ¿verdad? Así que te devuelvo esto a mi maestro, a Mr. Araújo. Gracias, hermano.